Vamos a iniciar con lo que es la materia. Si nosotros hablamos del estudio inductivo de la Biblia, entonces debemos de hacernos las preguntas. ¿Qué es el estudio inductivo de la Biblia? ¿Por qué debo de tener yo el estudio inductivo de la Biblia o tener conocimiento del estudio inductivo de la Biblia? Como decía hace un momento, el estudio inductivo de la Biblia es muy importante para el desarrollo de nuestro servicio cristiano. Así es que vamos a comenzar respondiendo, ¿qué es el estudio inductivo de la Biblia? Se dice que el estudio inductivo de la Biblia es un método que se puede usar donde van a haber tres habilidades. Esas tres habilidades tienen que ver con la observación, la interpretación y la aplicación. El estudio inductivo de la Biblia no es algo que no podemos desarrollar. De hecho, es una herramienta necesaria para aquellos que trabajamos en el ministerio o aquellos que servimos al Señor. Cada uno de nosotros desarrollamos un ministerio. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Somos obreros del Señor. Yo recuerdo que hace años, en mis tiempos cuando inicié el ministerio, yo recuerdo que uno no salía siendo pastor, sino que uno pasaba por un periodo de prueba. Y mientras uno estaba en ese periodo de prueba, se le llamaba obrero. Ese era el nombre que se le daba. En una de las denominaciones se le llamaba obrero local, donde usted estaba liderando un grupo de personas y posteriormente ese grupo podía pasar a ser una filial. Y entonces usted pasaba a ser un pastor filial. Y después de eso podía ser ya el pastor de la congregación. Eran procesos que se estaban llevando. Pero cada uno de nosotros tenemos un gran privilegio de ser servidores de Cristo. Libre de ser un pastor o de ser un maestro o de ser un líder. El título que mejor llega al corazón y nos hace recordar quiénes somos es que somos obreros del Señor. Somos siervos del Señor. Así es que un obrero del Señor, un siervo de Dios, debe de tener un método de estudio bíblico. Y este método de estudio bíblico que estamos tratando el día de hoy es el estudio inductivo de la Biblia. Y tiene que ver, decía hace un momento, con la observación, la interpretación y la aplicación. Cuando hablamos del estudio inductivo de la Biblia, quiero que por favor comprendamos esto. Cuando voy al estudio inductivo de la Biblia, no voy a utilizar ningún otro libro. No voy a utilizar ningún comentario bíblico. Si algo es necesario, quizás un diccionario bíblico. Pero el estudio inductivo de la Biblia usa la misma Biblia como fuente de información. La Biblia es la base de todo. Así es que el estudio inductivo de la Biblia se deja de ser inductivo y se convierte en deductivo. Cuando usted busca fuentes de información, y entonces usted busca el comentario bíblico, el comentario bíblico y exegético, el compendio manual de la Biblia y alguna Biblia de estudio que el escritor o la corporación lleva algunos comentarios con respecto al versículo. Pero cuando usted se basa a esos comentarios, ya sea de una Biblia de estudio o de un comentario bíblico o de un comentario exegético, entonces en ese momento dejó de ser estudio inductivo de la Biblia y se convirtió en un estudio deductivo, porque usted buscó otras fuentes. Así es que cuando hablamos del estudio inductivo, usted se basa en la palabra de Dios.
La Biblia es la única fuente de información. Y hoy en este tiempo estamos necesitando nosotros estudiar la palabra del Señor, escudriñar las escrituras, sin ninguna conclusión hecha por alguien más, sin ninguna conclusión de que haya hecho algún comentarista, sin ninguna idea preconcebida. Nosotros no necesitamos información de segunda mano. Necesitamos ir a la fuente primaria, la Biblia, el estudio inductivo de la Biblia. Su única fuente es la Biblia, la palabra del Señor. Así es que cuando voy al estudio inductivo de la Biblia, debo de ver realmente lo que ella está diciendo, lo que ella está queriendo hablar a mi vida y lo que ella quiere hablarle a las personas. Porque es la manera en que el Espíritu Santo forma y enseña. Porque Él conoce las necesidades de las personas. Así es que debo de ir a la fuente que inspiró la palabra. Y la fuente que inspiró la palabra es el mismo Espíritu de Dios. Así es que para poder ir a un estudio inductivo de la Biblia, necesito de alguien que me ayude. Y necesito de aquel que inspiró la palabra. Y ese es el Espíritu Santo. Eso habla que entonces tengo que tener un tiempo de oración, un tiempo de comunión, un tiempo en donde yo le digo a él, enséñame. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice que la unción misma nos enseñará todas las cosas. La unción enseña. La unción enseña. Pero también recuérdese que Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice que Dios constituyó ministerios, entre ellos los pastores y maestros, y cada uno de ellos, dice la palabra, que están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así es que no hay una formación para estar cómodos y estar sentados. La formación de los santos es para prepararlos como obreros, es prepararlos como servidores, es para preparar ministros del Señor. Así es que cada uno de los que estamos en este proceso de formación, estamos en un proceso de crecimiento para desarrollar nuestro trabajo y poder servirle al Señor. Entonces, la primera área, la primera habilidad es la observación. Observación. Eso es lo primero. Se dice que la observación es el que descubre lo que dice el pasaje. Usted encuentra en la Biblia que hay un hombre que se acerca a otro. Aquel va leyendo el libro del profeta Isaías, pero aquel hombre siervo de Dios le dice a ese personaje, ¿entiendes lo que lees? Tenemos muchas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que leen la Biblia, que leen la palabra, pero no entienden lo que leen. Así estaba este hombre. El etíope leía la palabra, pero Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Aquel hombre respondió y le dice, no, porque no hay nadie que me lo explique. Cuando usted realiza el estudio inductivo de la Biblia, usted tiene que tener observación, descubrir lo que dice el pasaje. Recuérdese que el Señor Jesucristo dijo que para nosotros no habían misterios, sino que para nosotros se nos aclaraban todas las cosas del reino. Así es que la observación va a enseñar a ver lo que dice el pasaje de la Biblia. La observación nos ayudará para que nosotros podamos visualizar lo que la Biblia está queriendo decirnos. De esta observación depende la interpretación.
Si tenemos una mala observación, obtendremos una mala interpretación. Y cuando hay una incorrecta interpretación, entonces llegamos a una mala aplicación. Y por eso existen las sectas. Y por eso existen doctrinas falsas. Y por eso debemos de poder observar para conocer y guardar, cuidar la sana doctrina. Dentro de mis valores personales, la doctrina bíblica no es negociable. A mi criterio personal, la doctrina bíblica no es negociable. Porque la doctrina es la verdad de la palabra de Dios, mostrándose el mismo para establecer fundamento en el cuerpo de Cristo, la iglesia, a través de su palabra. Así es que la observación me va a ayudar a contestar preguntas. Y una de ellas es, ¿qué dice el pasaje? No es qué dice solamente porque lo leo, no, ¿qué dice el pasaje? ¿Lo entiendo? ¿Lo interpreto para poder aplicarlo? La observación contesta la pregunta, ¿qué dice? Ahora, usted podrá decir, pero ¿qué tengo que observar cuando voy a la Biblia? ¿Qué tengo que observar? Bueno, en primer lugar, observe el autor. Eso es lo primero. Observe el autor. Observe quién lo escribió, quién era él, su oficio. Observe, por favor, la educación y la cultura que él tenía. Observe, por favor, no solamente el autor, sino el propósito del Espíritu Santo y del escritor, el propósito que había para poder escribirlo. El propósito. Observe. Observe por qué Isaías. ¿Cuál es el propósito de Isaías? ¿Cuál es el propósito del profeta Isaías? ¿Cuál es el propósito del profeta Jeremías? ¿Cuál es el propósito de Pablo cuando escribe a la iglesia en Galacia? ¿Cuál es el propósito de Pablo cuando escribe la primera carta y la segunda carta a los Corintios? Entonces, observa al autor, observe el propósito por el cual escribió. En tercer lugar, observe los destinatarios. ¿A quién les escribe? ¿A quiénes? Y cuando usted tiene el autor, el propósito y los destinatarios, usted tendrá evidencias. Evidencias. Yo recuerdo que antes usábamos un libro de texto en el Instituto Bíblico y era evidencias que exige un veredicto. Todavía creo que existe ese libro. Pero cuando usted va al estudio inductivo de la Biblia, usted a través de la observación va a encontrar evidencias para dar el salto a la interpretación. Va a tener evidencias para pasar de la interpretación a la aplicación. No solamente tratará de forzar un pasaje bíblico a que diga algo que usted cree. Porque se ha fijado que hay muchas predicaciones y enseñanzas que estamos forzando los pasajes bíblicos a que digan algo que nosotros queremos que digan. Pero Dios no lo dijo. Entonces vamos a hallar, ¿qué vamos a hallar? Evidencias. En esa observación, allí hay un cuadrito. En esa observación van a haber preguntas. En esa observación van a haber fines y ahí hay un ejemplo. Entonces, la observación va a responder a las preguntas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? El qué. Nos hacemos la pregunta ¿qué? Para descubrir los eventos y la idea.
¿Qué me quiere decir Dios a través de este pasaje? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué es el tema que se está hablando? ¿Qué se dice de los personajes? ¿Qué principios se están dando que causó o causa el todo? Entonces debo de hacerme preguntas. ¿Qué? No es solamente decir, leí la Biblia en un año. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero de la Biblia en un año, ¿qué aprendiste? ¿Qué pasajes observaste? ¿Qué pasajes interpretaste? ¿Qué capítulos observaste, interpretaste y aplicaste? De todo lo que observaste, interpretaste y aplicaste, ¿cuáles de esos enseñaste? Entonces la observación nos hace preguntarnos qué. Cuando es un evento, cuando es una idea. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tema? ¿Qué se dice de los personajes? Pero también la observación nos hace la pregunta o nos da la respuesta a nosotros de quién. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Ananías? ¿Quién es Zafira? ¿Quién? Entonces nosotros necesitamos ir al pasaje, preguntarle al pasaje, observar el pasaje bíblico y entonces nosotros podemos desarrollarnos. Por ejemplo, quisiera hacer una pregunta y quisiera que alguien me la respondiera. ¿Quién era el esposo de Séfora? Perdón, de Débora. ¿Quién era el esposo de Débora? Porque escuché una predicación hace poco que decía que Débora no tenía esposo. Débora. Sí, Débora. Escuché una predicación que decía que Débora no tenía esposo y que por eso era profeta, porque no tenía un hombre sobre ella. No se llama Lapidot, mujer de Lapidot. Amén, gloria a Dios. Vamos, Pastor Brito, aleluya. Ya ve, la observación nos hace ver eso. Lapidot. Porque Débora no era soltera. Ahora, ¿cuántos sabían que Lapidot era el esposo de Débora? Al libro del Pastor Brito, pues. Ahora ya todos lo sabemos. Débora tenía un esposo. Se llamaba Lapidot. Entonces, la observación nos lleva al quién para descubrir la persona. ¿Quién era Débora? Así es que Débora estaba casada. Lapidot era su esposo. Pero Lapidot no era profeta, ni era ministro. Entonces aquí venimos a otro caos. Y ese es un punto apologético que usted va a desarrollar a través de su observación, interpretación y aplicación. ¿Quién? Recuerdo a aquellos muchachos que dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Entonces, la observación nos responde el quién para descubrir las personas. ¿Quién está hablando? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes o quiénes escuchan? ¿De quién se está hablando o de quiénes se está hablando? Observación. He visto que en la palabra del Señor, cuando Dios expresa un contenido de nombres, no una genealogía, pero sí un contenido de nombres en cuanto a historias de hombres que impactaron, Dios allí en esa enunciación de personajes, en esa enunciación de nombres, nos da enseñanza. Entonces debo de ver quién. No solamente el quién era Pedro, sino que también el significado del nombre.
La observación nos lleva a ver el cuándo para descubrir el tiempo. Porque recuérdese que en ese cuándo es un tiempo bien diferente al nuestro. Y en ese cuándo era una cultura bien diferente a la nuestra. Y usted tiene que conocer el cuándo es aplicable la terminología bíblica teológica para poder mantener principios que parecieran ser culturales, pero no culturales regionales, sino de la cultura del reino de Dios. ¿Cuándo? Para descubrir el tiempo. ¿Cuándo se dice esto? ¿Cuándo se cumplió o cuándo se cumplirá? La observación tiene que responder a la pregunta ¿dónde? Para descubrir el lugar. ¿Dónde estaba el que habla? ¿Dónde fueron ejecutados los eventos? ¿Dónde? El cómo para descubrir los detalles. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue que la zarza ardía y no se consumía? ¿Cómo es eso que Abraham dice, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y descenderemos? Cuando Dios le había dicho, vas a sacrificar a tu hijo. Entonces, ¿cómo? Descubra los detalles. Descubra los detalles. ¿Cómo se entendió esa expresión de Abraham? El muchacho y yo subiremos, adoraremos y descenderemos. Cuando él sabía que tenía que cortarlo en pedazos y quemarlo. ¿Dónde está el que habla? ¿Cómo se entendió esa idea? ¿Cómo se llega a la conclusión que está escrita en la palabra? ¿Cómo? Y por último tenemos la pregunta, el por qué. Eso es para descubrir la razón. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué están allí escritas? ¿Por qué? ¿Alguna pregunta sobre la observación, por favor? ¿Ninguna? Ok, continuamos entonces y vamos a la segunda habilidad y es la interpretación. Interpretación. Le recuerdo, la observación más la aplicación, perdón, la observación más la interpretación nos da un resultado que es la aplicación. No puede haber aplicación si no hay interpretación y no hay interpretación en el estudio inductivo de la Biblia si no hay observación. Entonces, descubra a través de la interpretación lo que quiere decir. Descubra a través de la interpretación lo que quiera decir. Descúbralo. Entonces tomo la palabra y voy a la Biblia para descubrir lo que Dios me quiere decir a través de ella. Clama a mí y yo te responderé y te descubriré las cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, la interpretación nos va a llevar a comprender el por qué Dios habló así. Y cuando nosotros vamos a la interpretación nos va a responder a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué quiere decir el pasaje? No qué quiere decir para usted, sino que qué quiere decir para los destinatarios. Yo no puedo llegar a aplicarlo a mi vida si no comprendo qué quiso decir para los primeros lectores o los primeros que escucharon la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir el pasaje para ellos? ¿Qué quiere decir el capítulo para ellos si es un capítulo? ¿Qué quiere decir esa temática que se desarrolla? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? Eso es importante. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo entendió la iglesia de Corinto cuando el apóstol Pablo les escribió? ¿Cómo lo entendieron?
¿Cómo lo entendió cuando el apóstol Pablo dice, a ese tal yo ya lo he juzgado, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya lo he juzgado? ¿Cómo lo entendieron? Entonces, usted a través de la palabra va en el tiempo, en la Biblia, para poder comprender cómo lo comprendieron las personas a las cuales se dirigió la palabra o el mensaje. Y entonces usted se hace la pregunta, ¿qué significó para ellos? ¿Qué significó para los oyentes? Nosotros a veces utilizamos algunos versículos, y no digo que esté mal, pero los sacamos de la realidad bíblica y de la realidad divina. Porque por allí en un libro de los que se consideran libros poéticos, por allí dice, porque él pone la llaga y él mismo la curará. Y cuando una persona está pasando momentos difíciles, nosotros queremos darle ánimo y decirle, Dios puso la llaga, Dios mismo lo sanará. ¿Sabe lo que estamos haciendo? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Amén, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que estamos haciendo nosotros cuando hablamos de esa manera? Primeramente, vamos al pasaje con observación. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo habló? ¿Qué tipo de persona era? Entonces, lo que encontramos es que ellos están hablando una filosofía cultural, pero no están hablando de parte de Dios. Y cuando usted le dice a alguien, hermano, la Biblia dice, y Dios le dice a usted, porque yo siento que esta palabra es suya, Dios le puso la llaga y Dios se la curará, usted está dando una gran mentira. Y dejó de ser un servidor de Dios y se destinó a ser un servidor de otro, cuyo nombre no soy digno de mencionar porque me cae mal. Sí. En lugar de ser de bendición, somos piedra de tropiezo, porque le estamos diciendo a la persona, Dios lo tiene así. Primero, Dios ya le dijo que él lo ha hecho. O son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Al final del libro de Job, ya le dije que el libro es, ¿verdad? Al final del libro de Job, Dios dice, ninguno de ellos habló de parte de mí. Ninguno de ellos. Entonces, ¿por qué usted va a dar una palabra que no fue expresada por Dios, sino que es una filosofía de la vida y de la cultura de aquel tiempo? Entonces, ¿qué significó para ellos? Eso es lo importante. ¿Qué significó para ellos? Ahora, si nosotros decimos, voy a ir a la palabra para observarla y voy a ir a la palabra para poder interpretar, entonces la pregunta es, ¿interpretar qué? No se preocupe, después de esta clase viene el examen. Sí, segundito después usted desarrolla su examen. Dichosos y bienaventurados los que toman nota. Y dichosos y bienaventurados los que tienen un cerebro que absorbe todo. Aleluya. Yo quisiera de eso. Ya a mi edad todo se me olvida y todo tengo que escribirlo. Entonces, ¿interpretar qué? ¿Qué debo de interpretar? Interprete lo que los destinatarios originales entendieron. ¿Qué entendió el pueblo de Israel cuando Isaías les profetizó? Isaías 60, versículo 1 y 2. ¿Qué entendió los moradores de Jerusalén cuando Jeremías en Lamentaciones dice,
cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, la que era dueña de provincias, ahora es hecha tributaria. ¿Qué entendieron ellos? Note que el predicar no es solamente sacar ideas. Antes de poder predicar, ya me estoy pasando a homilética, ¿verdad? Eso va al final, pero antes de poder predicar, yo tengo que haber hecho un estudio, por lo menos inductivo, de la Biblia para poder comprender la aplicación, y la aplicación me da las ideas para poder predicar. Pero me voy a las ideas sin haber hecho un estudio inductivo de la Biblia. Mire qué errados estamos. Pero por la gracia y la bendición de Dios, algunas herejías no han sido tan grandes y Dios las ha pasado por alto. Entonces, interpretar lo que los destinatarios originales entendieron. ¿Qué voy a interpretar? Lo que el Espíritu Santo inspiró. Así es que le voy a preguntar a quien inspiró. ¿Qué les quisiste decir? Interpretar lo que el Espíritu Santo inspiró. Pero también voy a interpretar lo que el autor tenía en mente. Si hay algún abogado por allí, él interpreta las leyes. La ley dice esto, esto y esto, él la interpreta. Y cuando la interpreta, la aplica, ya sea a favor de él o a favor de su cliente. En el reino hay leyes y Jesús interpreta la ley a favor nuestro y nos declara perdonados. Nos declara perdonados. Y como abogado nos defiende. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué es lo que el autor tenía en mente para que usted pueda interpretar y pueda aplicar? ¿Qué tenía en mente? Cuando usted realiza el estudio inductivo de la Biblia, compréndase que la interpretación es una sola. La interpretación es una sola. Pastor, pero aquí tenemos un problema, porque cada cabeza es un mundo. Sí, pero la interpretación es una sola. Porque la Biblia no se contradice. Si es un estudio inductivo de la Biblia no se contradice. La Biblia mantiene la unidad. Así es que quiero ir finalizando parte del taller de hoy con la tercera habilidad del estudio inductivo de la Biblia. Bueno, todavía. Barreras de la interpretación. Aquí tenemos algunos problemas. Primero es el tiempo. El autor y el tiempo de los destinatarios. Esa es una barrera. Porque muchos de nosotros no conocemos en cuanto al tiempo. Algunos de nosotros, si geográficamente le decimos, según el Evangelio de Mateo en el capítulo tal, ¿verdad? De los versículos tales y tales, dice que Jesús anduvo por Judea. Ubique en el mapa Judea. Ubique en el mapa Berea. Ubique en el mapa Capernaum. Y entonces nosotros nos perdemos en los espacios, pero también nos perdemos en el tiempo. Porque el tiempo bíblico es bien diferente a nuestro tiempo. Entonces debo de no pararme en mi tiempo, sino que tengo que ir a la verdad escrita en el tiempo del autor y de los destinatarios. La otra barrera es la cultura.
porque la cultura en los tiempos de Moisés es bien diferente a la cultura en los tiempos del exilio. La cultura religiosa era muy diferente. Entonces no puedo generalizarlo. Tiene que ir y consultar cuál era los tiempos, la cultura, pero otra barrera que tenemos en la interpretación es el lenguaje del autor y de los destinatarios, como también el género literario que se escribe. Entonces, debo de comprender que hay barreras. Y una de las barreras es cuando yo hablo de un pasaje de la Biblia sin conocer al autor y sin conocer el carácter que él tiene, sin conocer el propósito de el por qué lo escribió y sin conocer a los destinatarios. Por ejemplo, muchos de nosotros predicamos acerca de Corintios, pero si usted se recuerda, Corinto era un puerto y tenía grandes problemas de inmoralidad. Y la iglesia de Corinto había absorbido esas causas de inmoralidad. Pero aún así, el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos. Entonces debo de entender el propósito, los destinatarios, por qué razón se les dijo, por qué razón se les habló, porque si yo no comprendo esto, eso se convierte en una barrera en cuanto a la interpretación. Aplicación, entonces, vamos a la tercera habilidad, la aplicación. Y la aplicación es descubrir cómo lo pongo en práctica. Ahí viene lo bonito. Y eso es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve observar, interpretar, si no lo vas a vivir? El evangelio es para vivirlo. La palabra es para vivirla. Y pondrás por obra y lo pondrás por práctica. Entonces, la aplicación es el observar, interpretar, pero ahora lo pongo en práctica. Descubra cómo ponerlo en práctica. Descubra cómo poder caminar en la obediencia de la palabra porque observó, interpretó y ahora camina en la obediencia. Entonces, la aplicación nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir para mí el pasaje de la Biblia? ¿Qué quiere decir? Se fija que es diferente a lo que nosotros hacemos. Nosotros de un solo vamos a ¿qué nos quiere decir Dios? Y por eso es que hay muchos errores que cometemos. Y los que conocen del estudio inductivo de la Biblia y los que conocen de la interpretación bíblica, entonces ellos van y nos refutan. De hecho, hay muchos que se hacen llamar apologéticos. Y para que alguien sea apologético, tiene que conocer las leyes de la interpretación bíblica. Y se habla que por lo menos hay 21 leyes de interpretación bíblica. Por lo menos, lo básico son 21 leyes de la interpretación bíblica. Entonces, ellos salen para poder batallar y decir, está en el error, no tiene sana doctrina, es esto, es aquí, es allá. En el año de 1900, quiero ver qué era, 95, 96 y 97, en 3 años, su servidor sacaba una publicación de un pequeño periódico que era sobre apologética. Y entonces todo aquello que era contrario a la doctrina bíblica, a la enseñanza bíblica, allí lo presentamos y era en defensa del evangelio. Entonces, no puedo ir a una aplicación para saber qué quiere decirme
si yo primero no lo observo y no lo interpreto. Recuérdese que la Biblia es su propio intérprete. Esa es la ley número 1. La Biblia es su propia intérprete. En la aplicación, entonces, me responde a qué verdades puedo poner en práctica. ¿Qué verdades? Me responde a la pregunta, ¿qué cambios debo hacer en mi vida? ¿Qué quiere decir para la iglesia el pasaje bíblico? ¿Qué quiere decir para las personas a las cuales voy a predicarles y enseñarles el pasaje de la Biblia? ¿Qué le va a decir Dios a través de la enseñanza, a través de la predicación, para que ellos puedan poner en práctica? ¿Qué cambios debo de hacer yo y qué cambios se deben de producir en la iglesia por la aplicación de la palabra, de la enseñanza y de la predicación? La aplicación me lleva a ver qué significa realmente para mi vida. ¿Qué significa lo que he interpretado para mi vida? ¿Qué significa para mi vida? Entonces, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué voy a aplicar en la palabra? Número 1, ¿cómo puedo aplicar esta verdad en mi vida? ¿Cómo la aplico? Encontré la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Encontré la verdad. Entonces, ¿cómo la aplico? ¿Qué voy a aplicar? La verdad. La aplicación es personal, práctica y alcanzable. Porque Dios no te pone cargas que no puedas llevar. La aplicación es personal, es práctica y es alcanzable. Y por último, la aplicación es la convicción del Espíritu Santo de acuerdo a lo que Él mismo inspiró. Así es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es que lo que Él habló ayer le provocará a usted convicción, porque Él fue el que inspiró la palabra y le dará convicción a usted para que usted pueda poner en práctica la palabra del Señor. Ahora, la interpretación es una sola, pero la aplicación, hay miles de aplicaciones. La interpretación en el estudio inductivo de la Biblia es una sola, pero en la aplicación hay miles de ellas. Entonces usted va a encontrar que el pastor predica en un versículo, observación, interpretación, pero la aplicación es diferente a la aplicación de otro pastor que predicó el mismo pasaje de la Biblia. Porque las aplicaciones son miles de ellas. Concluyo el tema del estudio inductivo de la Biblia. El estudio inductivo es la forma de descubrir lo que la Biblia dice como fuente original. Eso no lo olvide. La Biblia es la fuente original y debe de respetar totalmente la autoridad de ella misma. Respete la autoridad de la palabra. Recuérdese, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Maldito el que agregue un punto o una coma. No se agregará nada a este libro de la profecía, Apocalipsis. Y de una manera natural, con el uso y el sentido común, usted va a observar, interpretar y aplicar el mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios se quiere dar a conocer. Porque Dios, a través de la palabra que Él mismo inspiró, Él se quiere mostrar.
una buena observación, una correcta interpretación para llegar a una aplicación que se pueda vivir, produce cambios en la vida de las personas. Produce cambios en la vida de las personas. Así es que tenemos un solo libro. Y ese libro es nuestra fuente de fe. Y ese libro es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos tantos desacuerdos si estamos usando un solo libro? ¿Cómo es posible? ¿Será que estamos diciendo lo que queremos que la Biblia diga y no dejamos que ella misma hable por su propia cuenta? ¿Será que estamos forzando nosotros a que la Biblia diga algo que ella nunca ha dicho? La interpretación de la Biblia es una sola. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, perfecta, enteramente preparado, enteramente preparada para toda buena obra. Entonces le hago la pregunta, nuestros estudios, ¿cómo los realizamos? ¿Cómo los realizamos? Nos vamos directo al comentarista, nos vamos directo a lo que dice el internet, buscado en el internet, o vamos a aquel que inspiró la palabra, observando, interpretando y aplicando.